Estos días estamos siendo muy afortunados, bueno, lo marca el calendario, no es que sea una cuestión especial de este año, porque estamos teniendo muchas fiestas de santos una detrás de la otra. Hoy es Santa Clara, no es fiesta litúrgica como ayer o antes de ayer, pero es memoria obligatoria y para nosotros los franciscanos de María es realmente una fiesta importante junto con la de San Francisco de Asís. Santa Clara, entre otras muchas cualidades que tuvo, como por ejemplo la fidelidad a toda prueba a San Francisco, la fidelidad en los momentos de mayor duda por parte del propio santo, que hubo circunstancias en las que pensó que se había equivocado, que no era el hombre adecuado, que se había metido en una aventura para la que no estaba preparado. Ella siempre confió en él. Bueno, pues esta es una característica extraordinaria, pero a mí por lo menos me parece que la que más destaca en Santa Clara es su opción radical por Dios. Y por eso quizá se metió en una clausura para estar todo el tiempo acompañando al Señor, que era su divino esposo, que era el amor de su corazón. ¿Por qué me parece importante destacar esto, y más en esta época? Porque incluso en aquel momento, en la época de San Francisco, podía haber habido, no en San Francisco, pero en sus seguidores, la tentación astuta del demonio de hacer pensar que lo más importante de aquella nueva institución, de aquella institución naciente, era la pobreza o el cuidado de los pobres. El propio San Francisco dijo que se había desposado con dama pobreza, y esto podía dar lugar a alguna confusión. Para San Francisco de Asís, lo primero era Dios. Dios pobre, pero Dios. La pobreza por amor a Dios, por amor a Dios. Y eso Santa Clara lo tenía absolutamente claro. Cuando en aquel día memorable en que ella huyó de su casa para acudir en plena noche a la pequeña ermita de la Porciúncula, donde alrededor de ella vivían en unas humildes cabañas los primeros franciscanos, cuando San Francisco la recibe, no mucho antes de que llegaran sus padres a buscarla, su padre y sus hermanos a buscarla, pues San Francisco le pregunta claramente, abiertamente, ¿qué has venido a buscar aquí? Y ella no contesta la pobreza, por ejemplo, o servir a los pobres. Ella dice, he venido a buscar a Dios. He venido a buscar a Dios. Dios es todo. Dios es lo más importante. Y creo que esto centra las cosas en el justo punto. Si no tenemos a Dios como lo primero, no como una cosa secundaria, sino como lo primero, entonces no somos católicos. Y esto vale para la persona, para la familia, para la Iglesia. Dios es lo primero. Un Dios naturalmente no desencarnado, un Dios que no está en una nube solamente, un Dios que se pasea por la tierra y que está en nuestros hermanos, tanto el que no ha nacido como el que ya ha nacido y tiene hambre o necesita que le traten con justicia y con respeto. Por supuesto que sí. Naturalmente que no podemos amar a un Dios al que no vemos, sino amamos al prójimo, al que vemos. Lo recuerda perfectamente Santiago. Pero lo que no cabe duda es que estamos buscando a Dios y sirviendo a Dios. La persona, la Iglesia, tiene que buscar a Dios, seguir a Dios, poner a Dios en el primer lugar de la vida. Cuando esto no se hace, inevitablemente la Iglesia se transforma en una ONG, es decir, en una gran organización social de servicios, generalmente muy bien gestionados, eficazmente gestionados, honradamente gestionados, pero una ONG. Nosotros que estamos para buscar a Dios. Santa Teresa de Calcuta se lo decía una y otra vez a sus religiosas y les decía y les recordaba, no somos asistentes sociales, somos religiosas. Lo primero es Dios, estamos aquí por Dios. Y quizá, repito, hay que recordarlo, y hay que recordarlo en cada momento de la historia. Dicen que los santos salvan su generación porque son capaces de ir contracorriente y de decir justo lo contrario de lo que todo el mundo dice. Es decir, hay una tendencia a opinar como la mayoría y los santos dicen, bueno, tenéis razón, sí, es verdad, eso que decís es cierto, sí, pero
y en el pero viene lo que esa mayoría está olvidando. Yo creo que Santa Clara ayudó muchísimo a San Francisco, que no tengo ninguna duda de que también él lo tuvo todo muy claro siempre, pero ayudó muchísimo a San Francisco a que eso lo tuviera presente continuamente. ¿Qué buscas? ¿Qué busco yo? ¿Qué busco en mi vida? Dios. Claro, Santa Clara era una gran santa, San Francisco un gran santo, y yo no soy un santo, y la mayor parte de nosotros tampoco somos unos grandes santos, y más bien tenemos que reconocer que somos pecadores. Pero también los pecadores buscan a Dios, porque quizá teniendo la experiencia de que no somos lo santo que deberíamos de ser, sabemos a dónde tenemos que dirigir nuestra mirada: a Dios. Dios por encima de todo, en primer lugar, el primero de todo. Y si alguna vez no lo hacemos, empezar de nuevo enseguida, buscar a Dios, ponerle en la primera posición de nuestra vida, y que todo lo demás venga como añadidura. No en vano dijo Jesús: buscad el reino de Dios y su justicia, la justicia hacia Dios, y lo demás se os dará por añadidura. Santa Clara de Asís, fiel compañera de San Francisco, fiel enamorada definitivamente de Dios, ruega por nosotros.